Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de literatura espiritual de la Edad Media, coordinado por Carolina Durán. Tenemos nuevamente el placer de escuchar a Francisco en su segunda presentación. Carolina. Bueno, buenas tardes. Como dice Marina, hoy tenemos el segundo encuentro a cargo de Francisco Batista, que va a hablar de Gregorio de Niza, específicamente del texto del comentario al Cantar de los Cantares y específicamente una temática, un recorte temático sobre él. Así que bueno, te escuchamos, Francisco, y después tomamos un ratito para comentarios, preguntas o lo que deseen. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, Marina, Diego, bueno, y también a Carlos, a todo el centro, de nuevo por la invitación. Bien, en este segundo encuentro de nuestro pequeño curso, vamos a entrar más propiamente en el tema del título del curso, que era de varón a mujer y más allá, la plasticidad de lo humano en el comentario al Cantar de Gregorio. Y se trata de un pasaje bastante extenso de su primera homilía sobre el Cantar de los Cantares, donde describe la mutación de género del alma, de niño a varón, de varón a mujer, y después dice que incluso queda más allá de los géneros el alma humana en su elevación a lo divino, ¿sí? En el primer encuentro hicimos un raconto de algunos de los fundamentos antropológicos más importantes para contextualizar justamente y explicar un poco esta doctrina tan particular y atípica en la obra de Gregorio, su relación con la noción de imagen divina en el Niceno, con su interpretación radical de la imagen divina como plenitud de perfecciones de Dios en devenir constante, incluso más allá de la muerte, y también con la cuestión de el carácter originario de la división de los sexos, por más que no fuera un elemento esencial de la imagen, porque no es un elemento presente en lo divino. Sin embargo, vimos cómo esta división de los sexos, que participa de igual modo en la plenitud y la dignidad de la imagen, permitía a Gregorio, entre otras cosas, afirmar la igualdad de dignidad y de valor entre el varón y la mujer, ¿no es cierto? Pasando en este sentido por encima de muchos de los prejuicios de su cultura, de su tiempo, incluso de muchos aspectos sociopolíticos y legales, digamos, del imperio de su tiempo, ¿no? Por más que estos también están presentes de algún modo en el texto de Gregorio, en las obras de Gregorio en general, ¿no? Bien, entonces con ese contexto general, para el que remitimos también a los contenidos del primer encuentro, hoy vamos a ver más directamente el texto del comentario al Cantar, ¿sí? Con una pequeña introducción sobre las temáticas justamente de la plasticidad de la naturaleza humana, que en el comentario al Cantar es ilustrada de una manera variopinta, digamos así, en muchas ocasiones y con metáforas muy elocuentes, muy poderosas. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, detenernos sobre esta naturaleza humana plástica, ¿no es cierto? Esta naturaleza humana que en su dinamismo asume diversas formas, para después entrar más puntualmente en la cuestión del cambio de género, la mutación de género, la transposición del género, tal como lo plantea Gregorio. Entonces, les decía que primero vamos a ver qué es este texto, ¿no? Es una obra importante del Niceno, una de sus obras tardías, como decíamos en el primer encuentro, donde dice expresar la parte más alta de lo que él llama la filosofía de Salomón, ¿no? Se sabe que desde la tradición judaica antigua se consideraban escritos por Salomón varios textos sapienciales, que hoy se denominan textos sapienciales. Por ejemplo, el libro de los Proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, y también el libro de la Sabiduría, que es considerado
deuterocanónico o apócrifo en algunas tradiciones religiosas, ¿no? Entonces, Salomón es considerado este hijo de David, ¿no? Que pide a Dios justamente el don de la sabiduría, entre todas las cosas que podría haberle pedido. Es considerado el autor de todos estos textos que versan en torno a la figura de Sofía, o de la sabiduría. Sofía en la versión griega, ¿no? Por ejemplo, el libro de la sabiduría fue escrito originalmente en griego, en un contexto del judaísmo helenizado. Entonces, esta sabiduría de Salomón se expresa, dice Gregorio, progresivamente a través de los libros de los Proverbios, del Eclesiastés, llegando a su culminación en el Cantar de los Cantares. En esto sigue casi literalmente a Orígenes, en su propio comentario al Cantar de los Cantares, ¿sí? Que Gregorio conoció en el original griego, obviamente, que nosotros hemos perdido, solo conservamos la traducción latina de Rufino, pero la conservamos íntegramente o prácticamente en su totalidad. Entonces, Gregorio está retomando la lectura origeniana del Cantar de los Cantares y al mismo tiempo tiene una perspectiva realmente novedosa respecto a la de Orígenes, ¿sí? Vamos a verlo en algunos detalles, pero podríamos decir que justamente la antropología de Gregorio, más optimista que la de Orígenes, más central en la totalidad de su pensamiento, más fundamental, digamos así, también se deja ver en todas las partes de su interpretación del cantar, ¿sí? Y implica una novedad, a mi modo de ver, muy significativa, ¿sí? Bueno, este texto entonces es de la madurez / vejez del niceno. Aparentemente no vivió muchos años, mediados de los 60 años parece haber sido su fallecimiento, pero es una obra de plena madurez, ¿sí? En donde sus intuiciones filosóficas, teológicas, místicas, algunas de las cuales vimos en el De Opificio Hominis, una obra que antecede a esta por unos 15 años aproximadamente, tal vez un poquito menos, han llegado aquí a una plenitud mucho más notable, digamos, en su formulación poética, en su profundidad mística y en su audacia también, en muchos sentidos, ¿sí? Gregorio no se vuelve menos audaz con la edad, digamos, mantiene, y de hecho la palabra audacia y digamos, las diversas palabras griegas para nombrar la audacia son omnipresentes en su obra, ¿sí? Cuando Gregorio habla de algo audaz o muy audaz, es que está por develar un aspecto central de su pensamiento, ¿sí? Bien. En cuanto a la antropología, podríamos decir que esta lectura del cantar se caracteriza por varios elementos que mencionamos respecto del De Opificio Hominis, su obra antropológica de base, digamos, programática, podríamos decir, ¿sí? Que es la cuestión de la plasticidad, ¿no? De la libertad, el carácter erótico de ese movimiento de perfección, y en esto por supuesto que retoma la tradición platónica, ¿sí? El carácter de atracción que ejerce la belleza divina para impulsar a la naturaleza humana cada vez más allá de sus propios límites, ¿sí? O de alguna manera en realidad de ir actualizando cada vez más todo aquello que está virtualmente en ella por ser imagen de Dios, ¿no? Y agregué una palabrita acá que es una transliteración del griego, que esta plasticidad es epectática, ¿no? Porque se hace eco de una palabra que utiliza Gregorio y sobre todo de un verbo que utiliza, que es epecteino, ¿no? Que implica extenderse, ¿no? O lanzarse hacia adelante. Es un verbo que saca de la carta de los Filipenses de Pablo, pero que para él representa la esencia de la vida espiritual, ¿no? Es un movimiento, un despliegue, una extensión sin límite, eterna, podríamos decir, de la naturaleza humana hacia lo infinito, ¿no? Esto no es un defecto de la naturaleza humana, sino que podríamos decir es el modo específico en que la naturaleza humana realiza todo lo que Dios es, ¿sí? Si recuerdan los temas que vimos en el primer encuentro, van a recordar esto. ¿Se acuerdan? La única diferencia que había entre Dios y su criatura humana era el devenir. Entonces, lo propio de la criatura humana es
ser todo lo que Dios es, pero en un constante despliegue perfectivo, en un constante devenir. Y esto no termina con la muerte, sino que continúa eternamente, ¿eh? De gloria en gloria, dice Gregorio citando a Pablo. Tiene textos preciosos del Cantar que tampoco vamos a poder ver todos, pero en donde cada nuevo comienzo hace olvidar las bellezas de la etapa anterior, digamos. Sin fin, porque Dios es infinito, entonces el devenir perfectivo en comunión con lo divino es infinito también, ¿no? Bien, entonces estos son los elementos de la antropología de Gregorio que intentamos bosquejar el encuentro anterior, que se ven muy claramente en el comentario y que estoy avisando de antemano para que estemos atentos a su aparición. Recuerden que yo no soy un especialista en este tema específico de Gregorio, ni mucho menos, con lo cual esta es una lectura conjunta y exploratoria del texto. De hecho, vamos a trabajar con una traducción propia, pero muy rudimentaria, digamos así, instrumental, que hice de estos pasajes, abierta a correcciones, sugerencias, pero bueno, que confíen que va a ser útil, por lo menos como para seguir el logos, digamos, del texto, la cadencia, muchas de las imágenes poéticas que utiliza Gregorio, y para permitirnos comentarlas, ¿no? E intentar entender su doctrina. Bueno, entonces vamos a entrar en el texto del comentario del Cantar, ¿no? Primero repongo algunos pasajes de homilías posteriores, ¿no?, a la primera, justamente para vincular con los contenidos de la antropología que ya hemos desarrollado, ¿no? Este es de la homilía séptima, y yo les había prometido la vez pasada que era el primer texto que íbamos a ver, en donde Gregorio justifica por qué se llama madre a Dios en el texto del Cantar, ¿sí? Se habla de los pechos de mi madre, ¿no?, o de volver al seno de mi madre. Entonces Gregorio dice, ¿cómo puede ser que se llame madre a Dios Padre, ¿no es cierto? O a Dios que convencionalmente es llamado Padre, ¿no? Fíjense que ya está tocando varios de los temas que nos interesan, ¿no? Leo. Ahora bien, nadie que se haya detenido a discernir los discursos acerca de Dios, acá está hablando de toda la tradición teológica, no solo cristiana o judía o digamos así confesional, monoteísta, sino también a la teología de los griegos, ¿no?, a todos los discursos sobre Dios en la filosofía y la poesía antigua, ¿no?, y arcaica. Quien se haya detenido a discernir estos logoi acerca de Dios, ninguno de ellos puede pretender precisión sobre la apariencia de su nombre, ¿no? No se puede llamar a Dios de una manera única o unívoca, ¿no?, de cierta manera. Cualquiera que conozca este tema, dice Gregorio, sabe que no es así, ¿no? O sea, no puede sorprenderse cuando, dice Gregorio, es mencionada la madre en lugar del padre. Meter antitu patros nemoneuetai. Pues esta persona versada en discurso sobre los dioses o sobre Dios, asumirá un único significado a partir de ambas voces, ¿sí? Entenderá un solo sentido, ¿sí?, una sola dianoia, ¿sí?, a partir de ambas voces, madre o padre, ¿sí? Y aquí viene un texto, continúa el texto, ¿no? Pero en efecto, lo divino no es ni masculino ni femenino. Pues, ¿cómo podría concebirse tal cosa en el caso de la divinidad? Dado que tampoco para nosotros, los seres humanos, esta condición permanece indefinidamente, sino que cuando todos nos volvamos uno en Cristo, nos habremos despojado de los signos de esta diferencia, tasemeia tes diaforas tautes, junto con toda la vieja humanidad. Bien. Así que esta diferencia no existe en la divinidad, pero ni siquiera es, digamos, ni siquiera perdura en nosotros del modo en que la conocemos ahora, ¿no es cierto?
porque ese modo en que subsiste la división de los sexos, como vimos la vez pasada, es un modo que, si bien no es una consecuencia de la caída o del pecado, ¿no?, está asociado con la mortalidad, la sucesión de las generaciones y varias consecuencias del pecado, ¿sí? Pero es un don divino que es un añadido a lo que es esencialmente imagen divina. Bien, entonces, en Dios no hay macho y hembra, no hay masculino y femenino. Por esta razón, y acá está el tema que tal vez es más interesante, todo nombre que encontremos, se refiere a la Escritura, ¿no es cierto?, es igualmente capaz de indicar la naturaleza inefable, ¿sí? Isodynamei. Tiene el mismo poder, ¿no? Se refiere a un poder de significación, por supuesto, ¿no? Pero es interesante que varón o mujer tienen la misma capacidad, la misma potencia, la misma virtualidad para expresar lo divino, ¿sí? Esto es una afirmación, hasta donde yo sé, inédita en la antigüedad tardía y en el cristianismo, vaya uno a saber hasta cuándo. Ya que ni el de hembra ni el de macho, o sea, los nombres de hembra o de macho, profanan el sentido de la naturaleza inmaculada. Tensemasian tes akeratu katamolynontos. Entonces, no es que Dios deja fuera lo masculino y lo femenino en su naturaleza porque implique una impureza en lo divino, mezclarlo con lo masculino y lo femenino, ¿sí? Sino porque Dios simplemente está más allá de cualquier división, ¿no es cierto?, de cualquier distinción, de cualquier alteridad, ¿sí? Ahora, lo que termina diciendo Gregorio es que ambos sexos son igualmente compatibles con la divinidad. Son igualmente, por lo tanto, capaces de expresar la divinidad, cada cual a su modo. Y esto es algo análogo, en un plano semántico, a lo que Gregorio había dicho acerca de la virtud, ¿se acuerdan? En el pasaje de Vita Moisis, sobre la vida de Moisés, que varón y mujer eran epises catusían, ¿no?, de igual autoridad frente a la perfección, a la capacidad de perfección o la virtud, ¿no? Tenían la misma capacidad de elegir libremente, ¿no?, y de acceder a la virtud o al vicio, ¿cierto? Bien, entonces esta potencia equivalente de lo masculino y lo femenino, de vuelta, se fundamenta sobre el reflejo perfecto en uno y en otro de la perfección divina, en el estar contenidos en la unidad divina de igual modo, ¿sí?, indistintamente, y de que ninguno de ellos, ni uno ni el otro, ni uno ni la otra, implican ningún tipo de amenaza a la pureza divina, ¿sí? Bien, y ahora pasamos al tema del dinamismo de la libertad, ¿no?, que lo represento en un par de pasajes que son muy elocuentes también, ¿no? Acá justamente habla de la proairesis, ¿no? ¿Se acuerdan que la igualdad entre varón y mujer en el de Vita Moisis estaba vinculada a la hairesis, a la elección entre la virtud o el vicio, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice aquí. De tal modo nos es propia la proairesis, la libre decisión, que podemos ser configurados, susgematizetae, soberanamente, catexusían, la misma expresión sobre la vida de Moisés, ¿sí?, con plena autoridad, en aquello que queramos. Podemos transformarnos, transfigurarnos en aquello que deseemos, dice Gregorio. Tanto es el poder de nuestra libre decisión, ¿sí? O sea, el ser humano, esta plenitud de perfecciones, este microcosmos en devenir, esta fusión de todas las formas de vida y todas las formas del ser, las puede desplegar libremente en su obrar, en su existencia. Y es, de alguna manera, señor o señora de su propio ser, ¿sí? Y esto es igual en ambos sexos, ¿sí? Este es otro pasaje de la Homilía Sexta, ¿no?, que utiliza la metáfora del teatro y los actores que cambian de máscaras
en el teatro antiguo. Fíjense lo que dice. Así como en las funciones de los teatros, aunque sean los mismos actores quienes interpretan el relato que les fue asignado, ¿sí? Sin embargo, suelen aparecer otros a partir de ellos, ¿sí? Porque se acuerdan que en el teatro antiguo no era un actor por personaje, sino que los mismos actores, 2, 3, 4, 5, cambiaban de máscaras y de atuendos para representar a diferentes dioses, diferentes héroes o heroínas, ¿sí? Suelen aparecer otros a partir de ellos. Fíjense el lenguaje que utiliza Gregorio. Es una traducción bien literal, ¿eh? Al alternar el aspecto que los recubre, al ir cambiando el eidos, la figura externa, el aspecto exterior, ¿sí? Toperiautus, el que los recubre, nos rodea, ¿sí? Mediante la diversidad de las máscaras. Te diaforá ton prosopeion. Prosopeios es la máscara teatral, de donde viene después la palabra prosopon y la latina persona, ¿no? Y el que ahora aparece como esclavo o ignorante, poco después es visto como ciudadano distinguido o soldado. Y a la vez, el que deja atrás la figura de un súbdito, asume el aspecto de un general o también se reviste bajo la forma de un rey. ¿Sí? Estos cambios eran normales en un despliegue teatral. Pero fíjense que en Gregorio todos los cambios sugeridos son hacia lo mejor, ¿no? De grados sociales inferiores hacia grados superiores, ¿no? De subordinados a jefes, etc. ¿Sí? De súbditos a monarcas. Bien. Así también, en sus progresos hacia la virtud, los que son transformados de gloria en gloria, apodoxes eis doxan metamorfúmenoi, fíjense la riqueza de verbos que utiliza para esta misma idea, ¿no es cierto? Por el deseo de las realidades más elevadas, no permanecen siempre con la misma impronta, to auto caracteri. El carácter es eso, el sello, la impresión que nos hace ser quienes somos, ¿no? Entonces, no permanecen siempre con el mismo sello, sino que se transmutan, se cambian su sello, cambian su forma, cambian su aspecto, transforman su propio ser, se podría decir, ¿eh? Devienen otra cosa, está plagado de formas del verbo gignomai, ¿no? De venir o volverse. Sino que según la medida de perfección que cada uno haya sucesivamente alcanzado a través de las buenas obras, cierta impronta especial, idiostis character. Idios es propio de cada uno, ¿no es cierto? En la tradición estoica especialmente. Cierta impronta especial resplandece en su vida, deviniendo y apareciendo ginómenos de caifainómenos, una a partir de la otra, a través del acrecentamiento de los bienes. O sea que este movimiento plástico de la naturaleza humana que despliega sucesivamente su perfección, es un movimiento creciente hacia lo más perfecto, de lo menos perfecto o de lo que más virtualmente está contenido a lo que se va explicitando perfectivamente, ¿sí? Esto va a ser muy significativo porque el cambio de género va a ser de masculino a femenino, ¿sí? Y no al revés. Bien. Entonces vamos a entrar propiamente en el pasaje que veníamos comentando, ¿sí? Vamos a hacer una lectura un poquito más rápida tal vez. Yo me voy a detener sobre algunos puntitos que me parecen importantes, pero les pido que entonces prestemos atención a giros, a cosas que nos llamen la atención, para después compartirlo en el momento del diálogo, ¿sí? Que es lo que para mí va a ser más rico, ¿sí? Bien, pongo algunos nombres allí de especialistas, Bernard Harrison, Sarah Coakley, Morwenna Dadlow y Cadenhead, Rafael Cadenhead, que son autores anglosajones en su mayoría,
que se dedicaron a esta cuestión específica, ¿sí? Y discuten entre ellos la interpretación apropiada de estos pasajes tan inusuales, digamos así, en la literatura cristiana tardoantigua. Pero bueno, para remitirlos a algunos textos, si quieren contactarme para acceder a alguno de ellos, no tengo ningún problema, ¿sí? Bien, en esta cuestión de la mutación de género hay algunos ecos de la tradición bíblica y grecorromana. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos una imagen de Hermafrodita, ¿no? Hermafrodito, que es un personaje cuya descripción más completa la tenemos gracias a Ovidio, pero es un hijo de Hermes y Afrodita que es unido a su amante femenina y que termina como fusionando ambos sexos en su propia persona, ¿sí? Entonces, hay varios elementos del andrógino, por ejemplo, del discurso de Aristófanes y de muchas formas diversas de lo andrógino en la antigua Grecia, que son un antecedente de varias de las temáticas y las imágenes que utiliza Gregorio, por más que se atiene más bien al texto bíblico del Cantar, ¿sí? Y su relación con los textos salomónicos anteriores, supuestamente anteriores, ¿sí? Bien. Y bueno, ya comentamos que los supuestos antropológicos, ¿no es cierto?, que mencionamos y que desarrollamos en nuestro primer encuentro. Bien, vamos entonces al texto propiamente dicho. Comienza con esta comparación entre estos tres libros fundamentales supuestamente escritos por Salomón, ¿sí? Y cómo representan tres etapas del desarrollo espiritual. Puede observarse en el alma algo análogo a las edades del cuerpo, a través de las cuales se descubre un orden y una sucesión, taxistis kai acolucia. Estas dos palabritas son muy importantes en la epistemología antigua y vienen de la tradición estoica, ¿sí? O sea que lo que Gregorio está desarrollando es un despliegue de carácter necesario y podríamos decir hasta científico a su modo de ver de la naturaleza humana a través de sus distintas etapas, que conducen al ser humano hacia la vida virtuosa. Por este motivo los proverbios educan de una manera, el Eclesiastés discurre de otra, pero la filosofía que se alcanza a través del Cantar de los Cantares, he diatu aismatos ton aismaton filosofía, sobrepasa a ambos por sus doctrinas más sublimes. Pues la enseñanza de los proverbios dirige sus palabras a quien todavía es un niño y adapta su exhortación de modo apropiado a su edad, ¿sí? Acá dice que los niños, con pocas ganas de aprender lecciones, etc., suelen interesarse por adornos y cosas brillantes que atraen su atención. Entonces es útil a veces presentar alguno de estos cosmoi, ¿no? Alguno de estos adornos o cosas bellas para atraer su deseo, ¿no? Ya empieza la temática del deseo desde el inicio, ¿sí? Así comienza a describirle la sabiduría. Y recuerden que la sabiduría en estos textos sapienciales aparece como una mujer, ¿no es cierto? Como una figura femenina que acompaña a Dios en el proceso de la creación, etc. Algo mencionamos en el encuentro anterior, ¿no? Interpretando de modo variado y multiforme la lozanía de su inefable belleza. Esta palabra es muy importante. En griego es hora y se puede traducir por hora en español, ¿sí? O sea, un periodo temporal, ¿no? Un momento especial, específico, una estación del año, por ejemplo, ¿sí? Especialmente la primavera o el verano son llamadas de esta manera porque es el momento de la maduración, ¿sí? Pero la hora aplicada, esta palabrita, aplicada al ser humano, es como el momento de maduración, digamos así, la flor de la edad. Y hace referencia también a la maduración del cuerpo, ¿no es cierto? Al cuerpo bello, pero bello en el sentido de plenamente desarrollado y con toda la belleza estética de esa maduración natural. A todo eso se refiere Gregorio con la palabra hora, ¿no? Que a veces es traducida como esplendor, por ejemplo. Bueno, es muy difícil de traducir, ¿sí? Pero sería como
la maduración precisa en su aspecto exterior. Por eso me pareció que la palabra lozanía en español era de lo que más se aproximaba a esta riqueza de sentidos que tiene la palabra, ¿sí? A la premura de su inefable belleza. Para que el niño sea despertado a la participación de los bienes, no por miedo alguno o necesidad, fíjense, no forzado o atemorizado, sino por su deseo y anhelo. Epithumia kaipozo. ¿Sí? Entonces, ya en la figura del niño empieza a ser central la temática del deseo, que Gregorio no va a abandonar a lo largo de todo el tratado. ¿Sí? El deseo es el motor fundamental de todo el movimiento y todo el camino espiritual, ¿sí? Incluyendo como una de sus etapas fundamentales el deseo, digamos así, inferior, o el deseo por las cosas del cuerpo, o el deseo sexual, ¿no? Pero sigue llamando movimiento erótico a estos primeros movimientos propios de la naturaleza sensitiva, como a el anhelo del alma por lo divino, ¿sí? Es muy interesante acá que hay una relectura de la cuestión platónica con muchas mediaciones, ¿sí? Medio platónicas, pero también médicas, ¿no? Galeno, por ejemplo, es un interesantísimo intérprete de Platón, y Gregorio muy probablemente leyó una parte importante de la obra de Galeno y de otras escuelas médicas tardoantiguas, y Galeno habla de to epithmoticón, digamos, de lo desiderativo en general. Dice que lo desiderativo en realidad para Platón no se limita al deseo sensitivo, al deseo sexual, el deseo por la comida, sino que abarca también los deseos del alma, o sea, el eros, ¿sí? El eros espiritual inclusive, ¿sí? Y en eso Gregorio está sumamente de acuerdo. El propio Platón también habla de algo así, ¿no es cierto? Cuando divide las partes del alma, y a cada parte le corresponden ciertos bienes a los que está atraída, ¿no es cierto? Bien, eso es la dimensión general del deseo, diría Galeno. Entonces este niño es excitado, es despertado, es elevado, ¿no? A la participación de los bienes por su deseo, ¿no? Porque desea esa lozanía, esa plenitud que encuentra en la sabiduría. Ahora bien, para que su facultad desiderativa, aquí está nombrada específicamente, esta facultad del alma, que ya figura esta parte del alma en Platón, pero que después tiene muchos desarrollos posteriores, to epithumetikon, para que se acreciente en mayor grado, sustraída de su apego material hacia una disposición inmaterial, ensalza con elogios la belleza de la sabiduría. Pero no solo ilustra con sus palabras la lozanía de su belleza, otra vez la palabra ora, ¿no? Sino que también hace recuento de su riqueza, ton pluton autes aparizmeitai, de la que se volvería enteramente señor, Kyrios Pantos, quien habitara con ella, jo sinoikesas, ¿sí? Quien se uniera a ella, ¿sí? También está hablando aquí de la unión sexual, en la unión conyugal, ¿no es cierto? Bien, entonces, fíjense que aquí ya el niño se está transformando en un jovencillo, ¿no? Y a este joven, entonces, a partir del deseo erótico y del deseo sexual, y también del deseo por las riquezas, que Platón ya ubicaría en otra parte del alma, que es los thymoeides, ¿no? El ánimo, ¿sí? O el apetito irascible, como lo llama la tradición posterior, ¿no? Entonces, apela a todas estas dimensiones del deseo para atraer a este joven, ¿no es cierto? Pero es muy significativo que describe Gregorio a la belleza con todas las características del atractivo de la naturaleza humana en su plena lozanía, en su riqueza, en su belleza, en su valor, ¿no? Y realmente es una escena, como las escenas del Cantar de los Cantares, de atracción erótica, la que ejerce esta sabiduría divina sobre el alma, ¿no? Entonces Gregorio hace valer todo el sentido de estas imágenes eróticas, si bien aclara al principio del texto que no deben entenderse
de una manera puramente carnal, ¿no es cierto? Y esto lo advierte en más de un pasaje del texto. Sin embargo, sigue usando imágenes igualmente cargadas de este lenguaje de la pasión, del deseo, del placer, como vamos a ver a lo largo de la selección, ¿sí? Sigue describiendo todas las cualidades físicas, ¿no?, de esta figura de la sabiduría, ¿no?, que por supuesto todas ellas representan aspectos morales, de excelencias de la naturaleza divina, etc., ¿no?, y que cosas que pueden ser participadas a la humanidad, ¿no? Luego afirma también que el dulce aliento, eupnoia, de su boca exhala el bello aroma de la justicia. Y en sus labios, dice, en lugar del rubor natural, florecen la ley y la compasión. Ton nomon kai ton elion. La cuestión de la compasión es muy importante en la antropología y la teoría ética y espiritual de Gregorio. Pero bueno, no podemos entrar en ese tema ahora. Además, para que se descubra toda clase de belleza, diapanton tocalos, reunida en esta novia, se celebra incluso su modo de andar, to vadisma, ¿sí? Entonces acá está haciendo referencia a pasajes del libro de los Proverbios, ¿no es cierto? Pero fíjense que sigue describiendo todos los atractivos de esta mujer barra sabiduría, ¿sí? Incluso la cadencia al andar, podría decir algún poeta local, ¿sí? Incluso el modo de caminar y de seducir de esta mujer, ¿no es cierto?, que atrae a todos los deseos de este joven impetuoso, ¿no?, cuya facultad desiderativa está encendida, digamos, por este eidos, por esta aparición divina. Bien. Después de esto, dice, llegando a la consumación de este proceso, de este cortejo, digamos así, Salomón comienza a escoltar al joven como un novio. Fostolein significa eso, ¿no? Ser escolta del novio o de la novia, ¿no? En el caso de, digamos, los varones que hacen la escolta del novio y las mujeres que hacen la escolta de la novia. Comienza a escoltarlo hacia esta cohabitación con la sabiduría, ¿sí?, animándolo a mirar hacia la cámara nupcial divina, ton theion thalamon, el tálamo divino, ¿sí? Pues dice, y acá cita algunos pasajes de Proverbios, ¿no?, no la abandones y te sostendrá, enamórate de ella, erasteti, ahí usa el verbo, ¿no?, del eros, y te guardará, te cuidará, ¿no? Una vez que ha vuelto a inflamar en aflexas con estas y otras expresiones similares esa facultad de deseo en el hombre interior, ton eso anthropon, de quien es aún joven, ¿sí?, o sea, todo este proceso acontece para lo que sigue, ¿no es cierto? Y después de mostrar en el texto a la misma sabiduría, describiendo las cosas que le pertenecen o que le son propias, taperi geautes, mediante las que en sumo grado arrastra hacia sí la disposición amorosa, ten agapetiken schesin, acá utiliza otra palabra para el amor, pero que es, por ejemplo, la palabra evangélica por excelencia para el amor, pero también usada frecuentemente en los griegos y particularmente en Platón, ¿no? La disposición amorosa la trae hacia sí, la de sus oyentes. Entonces, junto a otras afirmaciones, dice, yo amo a los que me aman. Tú se me filuntas agapó, ¿sí? Yo amo a los que son mis amigos, a los que me buscan, podría ser, ¿no? Fileo. Yo amo a los que me aman. Y fíjense lo que agrega Gregorio. Pues es la esperanza de ser correspondido en el amor, antagapecenai, lo que dispone más impetuosamente, sfodróteron, al amante hacia el deseo. Bueno, acá el Gregorio, maestro de retórica, conocedor de toda la literatura clásica, ¿no?,
pero además conocedor de los vericuetos de la psicología del deseo, ¿sí? Expresa algo que es bien evidente para cualquier ser humano, ¿sí? Que el deseo se despierta en mucho mayor grado, ¿no?, frente a la posibilidad de ser correspondidos, ¿cierto? Eso es lo que afirma aquí, ¿no? Y este antagapethenai hace referencia a la reciprocidad, ¿no?, a la correspondencia justamente del amor, ¿sí? Esa correspondencia o la realización propia del amor, en lugar de apagar el deseo, lo enardece. Esta va a ser una temática muy importante de la doctrina espiritual de Gregorio, ¿sí? No hay para Gregorio, como en Orígenes, por ejemplo, una saciedad al alcanzar lo divino, ¿no?, que puede, digamos, hacer peligrar, digamos así, la unificación con Dios en el fin de los tiempos y suponer la sucesión de mundos y de eras, ¿no?, y nuevas caídas, posiblemente. Sino que en la unión el deseo se retroalimenta y se expande siempre más, ¿no?, en esta epéctasis indefinida. Pero aquí específicamente hace referencia a digamos, a la acentuación del deseo por la expectativa del amor del otro, ¿cierto? Yo amo a los que me aman. Bien, entonces, todo esto es cuando está culminando los Proverbios. Después pasa rápidamente por el Eclesiastés y dice lo siguiente: en las palabras del Eclesiastés, todo lo que adviene es vanidad, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La sabiduría señala el movimiento desiderativo, otra vez, epithumetiken kinesin, de nuestra alma hacia la belleza invisible, que está más allá de todo lo captado por los sentidos. Y habiendo purificado así el corazón de la predisposición a las apariencias, entonces, a través del cantar de los cantares, inicia a la mente en los misterios. Mystagogei, una referencia a la tradición antigua de los misterios, ¿no?, de Leusis y de otras tradiciones. Inicia a la dianoia en los misterios para ingresar en los inaccesibles santuarios divinos, en los adita, ¿no?, en los santuarios más interiores del templo, así se llamaba el aditon, ¿no?, el lugar inaccesible, y también así se llama el Santo de los Santos en la tienda del encuentro, ¿no?, en el Éxodo bíblico. Entonces el Cantar de los Cantares prepara para ingresar a lo más íntimo de la divinidad, ¿no?, al lugar de la revelación de los misterios supremos, ¿sí? Y fíjense los ecos del banquete platónico, ¿no? Ta erotica, ¿no?, las cosas de Eros sirven como un ascenso progresivo a través de los grados de belleza hasta llegar a ser un mistés, un iniciado en esos misterios y a llegar a contemplar la belleza en sí, ¿no? Bien, en estos pasajes que son la culminación de la descripción del cantar, de la unión divina con la naturaleza humana, se despliega la narración de una boda. Pero lo que se intelige, ¿no?, está el sentido literal y el sentido alegórico, metafórico, espiritual. Lo que se intelige es el mezclarse del alma humana con lo divino. La anácrasis. Gregorio utiliza mucho el lenguaje de la mezcla para referirse a, por ejemplo, la unión del cuerpo con el alma, la unión de lo divino con lo humano, la unión de las naturalezas de Cristo entre sí, en la persona de Cristo, ¿no? Es un lenguaje que la tradición cristiana va a desechar después, ¿no es cierto? Pero que en Gregorio tiene un sentido muy interesante, ¿no?, que tiene una influencia de la teoría de la mezcla estoica, ¿no? Es una mezcla donde los componentes se preservan perfectamente, pero se fusionan completamente, ¿no? Es muy interesante. Bien, pero entonces, lo que narra esa boda es la unión de lo divino y lo humano, que Gregorio menciona como mezcla, ¿no es cierto? Fusión, combinación.
Por ello, la que se llama hijo, Dios, en Proverbios, aquí es llamada novia. ¿Sí? Y la sabiduría es, a su vez, transpuesta al rol de novio. Este verbo, antimethistemi o antimethystamai, es muy importante en Gregorio, aparece en más de una ocasión. Implica una inversión completa, ¿sí? Una inversión de roles completa. Gregorio la usa para decir, por ejemplo, que Dios es consecuente al ser humano, ¿no? Llega a decir esa audacia, ¿no? Que Dios se vuelve obediente al ser humano de alguna manera, cuando le concede la libertad. Bueno, aquí está hablando de el cambio de roles que tienen Dios y el alma, y el cambio de género que el alma realiza de lo masculino a lo femenino, ¿sí? De hijo a novia, ¿sí? Entonces, el alma humana cambia su carácter, cambia su sello y se convierte en femenina, ¿sí? De modo que el ser humano, y Gregorio continúa con el lenguaje del devenir, convertido de novio en casta doncella, agne parthenos ec nymphiu genómenos, pueda desposarse con Dios y adherida al Señor, adherida como con cola, digamos, con plasticola, ¿no? Coleceis to crio, se vuelva gennetai un solo espíritu con él, por la mezcla con lo que es impoluto e impasible. Tornada una vez más, ¿no? El verbo gignomai, pensamiento puro, noema cazarón, en lugar de gravosa carne, ¿sí? O sea que su naturaleza, y Gregorio lo va a decir también, su carne es transmutada en algo no denso, no pesado, no gravoso. Continúo, después lo vamos a comentar un poquito más. De este modo, puesto que es la sabiduría la que habla, y acá hay una exhortación que termina un poquito este pequeño pasaje, ¿no? Ámala cuanto puedas, agape son, desde tu entero corazón y tu fuerza. Acá hay un eco, por supuesto, del mandamiento mosaico que después es retomado en el Evangelio por Jesús, ¿no es cierto? Cuando ama cuanto puedas desde tu entero corazón y tu fuerza. Deséala cuanto seas capaz. Epistimeson, hoson joreis. Fíjense lo que agrega al mandamiento, Gregorio. Díganme si no les parece audaz esto, ¿no? Me atrevo a añadir a estas cosas, enamórate. Podríamos traducir, enardécete. Desea eróticamente, ¿no? Erásteti. Esta pasión, topazos, por lo incorpóreo, es irreprensible e impasible. Esto es, bueno, muy significativo, ¿no es cierto? Gregorio está tratando de trasladar, sin negar, toda la pasión y el ímpetu del deseo al plano de lo impasible. Cosa que es una paradoja, ¿no es cierto? Pero Gregorio es un gran amante de la paradoja, ¿no? Entonces él dice, si el ser humano es imagen de la divinidad, esto no debería ser tan difícil, ¿no es cierto? O sea, esto debería ser razonable, ¿eh? Entonces lo que hace, de manera similar a como Platón conduce progresivamente en el banquete a este Eros de los primeros discursos, hasta la contemplación de la belleza absoluta, ¿no? Gregorio también, siguiendo a Platón, ¿no? A su manera, quiere introducir la pasión en la impasibilidad. Quiere introducir el deseo erótico e incluso el deseo sexual en lo que está más allá del sexo. Algo parecido a lo que dijo sobre los nombres masculino y femenino aplicados a Dios, ¿sí? Dios no rehúye de estos nombres, ¿no? Dios no rehúye de esta distinción. Podría decir Gregorio, Dios no rehúye
del significado profundo de la sexualidad, ¿no? Y del deseo. Por más que no sea una característica de la esencia divina y tampoco de su imagen en su centro esencial, digamos así, ¿sí? Pero después esa imagen se proyecta a todo lo que el ser humano es, ¿eh? Como vimos en el encuentro anterior. Bueno, entonces, Gregorio describe un poquito más, salteo una pequeña parte, esta escena de la boda. Y dice, claro, esta escena está pintada con muchos elementos, como si fueran los colores del artista. Pero lo que tiene el arte, dice Gregorio, es que de muchos elementos que parecen inconexos, se crea una única imagen, que es la que impacta al que observa la obra. O sea que demuestra Gregorio también un conocimiento muy fino del arte pictórica y de la estética, ¿eh? Entonces dice, el que mira no piensa en el arte del coso, en la mezcla de tal color con tal otro, en el trazo, sino que ve la imagen resultante, ¿sí? Bueno, algo similar ocurre con todas estas imágenes eróticas, sensibles y sexuales en este cuadro general de la unión de lo divino con lo humano, ¿sí? El cuadro es la narración de una unión conyugal, Gamiketis estin diaskewe, en el cual el deseo de la belleza, callus epithumia, oficia de mediador. Bueno, ¿quién era el mediador por excelencia en el banquete? Eros, ¿no? Bueno, oficia de mediador, mesitewei, a nuestro anhelo, topozo. ¿Sí? Esta palabra pozos es muy importante, ¿no? Pero sin que el deseo del esposo, acá es nuevamente revolucionario Gregorio para su época, ¿no? Fíjense que está comentando un pasaje del Cantar que es precioso, que es el primer versículo. Que me bese con los besos de su boca, dice la jovencita, ¿no? Gregorio dice, sin que el deseo del esposo tome la iniciativa, según la costumbre de los hombres, sino que la doncella se anticipa al novio, expresando abiertamente no solo su anhelo, pozón, ¿sí?, sin motivo para la vergüenza, sino también su ruego de poder deleitarse, catatrufesa, y esta es una palabra de un gozo pleno, profundo, radical, de poder deleitarse alguna vez con el beso del esposo, ¿sí? Entonces, fíjense que el orden se invierte una vez más, ¿no? No solo el alma cambia de masculino a femenino, sino que el rol tradicional de la mujer, fíjense que Gregorio no habla de la ley natural, no habla del orden divino, no habla de lo que está dispuesto por la creación divina, sino que dice la costumbre de la synestheia, ¿no? Lo que se acostumbra entre los seres humanos, ¿eh? Que Gregorio probablemente no considere, de seguro no considera como originario de la naturaleza humana, pero además cuestionaría por la subordinación, que para él es el peor de los males, ¿no es cierto? Entonces, esto que ocurre en común de la gente o en las costumbres de los mortales, que es el hombre el que inicia, digamos, el proceso de seducción y la unión sexual, aquí es la mujer, ¿no? La mujer es la que expresa abiertamente demosieuo, a la demos, hace público, ¿sí? Está diciendo Gregorio, habla a todo el pueblo, ¿no? A viva voz, podríamos decir, su anhelo, ¿sí?, su anhelo de unión, pero también el ruego de acceder a el deleite de la unión, ¿no? El deleite del beso del esposo o el beso con el esposo. Bien, entonces, otra vez Gregorio invierte el orden. Uno de los comentadores, Cadenhead, en un libro muy reciente, hace un cuadro muy interesante donde primero establece el orden social de superioridad del varón, ¿no?, respecto a la mujer, que Gregorio de alguna manera supone, por más que podemos decir que no aprueba, ¿no es cierto?, y el orden en que Gregorio sitúa a ambos sexos en el camino espiritual, que es el inverso, ¿no? Se empieza por el varón y se continúa por la mujer, hasta eventualmente dejar atrás la división de los sexos, ¿sí?
Pero es muy interesante esa inversión de la valencia y de la subordinación de la mujer al varón en el camino espiritual, ¿no es cierto? A mi entender, y acá Gregorio aclara que es su opinión, ¿no? Hoy, Mike, se debe adoptar plenamente los mandatos del legislador cuando estamos por ascender a la montaña espiritual del conocimiento de Dios. La montaña de la teognosía es la montaña a la que asciende Moisés, ¿no es cierto? Donde se le da la revelación divina. Entonces, Gregorio está haciendo alusión aquí a uno de los preceptos bíblicos que habla de dejar atrás ciertas vestiduras cuando se accede a la montaña. Y con eso se refiere incluso a esta forma femenina a la que el alma se ha elevado a través del camino espiritual, ¿sí? Entonces dice, al ascender a la montaña, ¿no? en esta llegada a la montaña, también el género femenino, toselu y genos, de los pensamientos, es abandonado en la existencia inferior, junto con nuestro bagaje material, ¿sí? Junto con nuestro aspecto más material. Entonces, para acceder a la plenitud de la unión con lo divino, se deja atrás todo lo concerniente a el aspecto de comunión con la vida sensitiva del ser humano, digamos así, que incluye ambas dimensiones de la distinción, de la diversidad sexual, ¿sí? De la diversidad de los géneros. Bien, entonces, incluso lo femenino, junto con lo masculino, son dejados atrás, en realidad, en la consumación de esta unión, ¿sí? Bien. Y ahora Gregorio hace como una reflexión final, una suerte de síntesis de lo que significa todo este desarrollo del texto del cantar y cómo lo ha interpretado, ¿no es cierto? Respecto del cantar de los cantares, la naturaleza humana no puede hallar ni abarcar con su comprensión nada más pleno. Y por ello, la más impetuosa sfodrótaton de las actividades del placer, Kadgedonen, acá aparece el Gedoné bien clarito, ¿sí? Me refiero a la pasión erótica, to erótico en pathos, ¿sí? Ocupa enigmáticamente el primer lugar en la guía de las doctrinas. Entonces, esto que puede parecer un enigma, ¿no es cierto? Reside, dice Gregorio, este uso del lenguaje erótico para describir la unión sexual, tiene que ver con el poder que tiene esta tendencia erótica en el ser humano. Es lo único que puede llevar al ser humano y elevarlo hasta lo divino, ¿no es cierto? Entonces Gregorio respeta enormemente esta dimensión humana, por más que en otros textos, sobre todo, descarte muchas veces o parezca descartar en un sentido más platonizante el deseo inferior o el deseo carnal, ¿no es cierto? En este texto se ve cómo de alguna manera lo ha integrado en la impasibilidad, ¿no? O en lo que él considera la impasibilidad, que está muy lejos de la apatheia de los estoicos ya, por supuesto, ¿no? Bien. Entonces es el poder de esa pasión erótica lo que es fundamental a lo largo de todo el despliegue espiritual e incluso más allá de la muerte, ¿sí? Eso es lo que es enigmático. Este adverbio está traducido literalmente, ¿sí? A enigmatodos, ¿no? De modo que por ello aprendamos que es necesario para el alma, fijando la mirada en la belleza inaccesible de la naturaleza divina, amarla tanto como el cuerpo está vinculado a lo que le es afín y connatural. Fíjense qué analogía llamativa, ¿no? En vez de haber dejado atrás el cuerpo, decir, bueno, ya no hablamos más del cuerpo, no. Dice, tal como el cuerpo ama aquello a lo que está atraído, así exactamente debe el alma amar la belleza invisible. Entonces hay como un movimiento
sinérgico, podríamos decir así, de toda la naturaleza humana y de toda la dimensión desiderativa del ser humano hacia lo divino. Y transferir la pasión a la impasibilidad. Metenenkusan, ¿sí? Metafero es el verbo. Literalmente transferir, transponer, ¿sí? Transferir en impasibilidad el pathos, ¿sí? Trasladarlo, no negarlo, sino transformarlo en impasibilidad, ¿no? Que por supuesto no es meramente privación de la pasión, sino consumación inefable de la pasión. Siguiendo la lógica del discurso negativo, ¿no es cierto? Y eminente. De modo que cuando toda disposición corpórea se haya apagado, y con esto sí se hace referencia a las disposiciones más sensitivas o vinculadas con los sentidos, la mente en nosotros bulla, hierva eróticamente, solo en espíritu. Mono to pneumati zein eróticos. ¿Sí? Que bulla, burbujee, ¿no? Con toda la vehemencia del deseo en el espíritu. Avivada por aquel fuego que el Señor vino a traer sobre la tierra. ¿Sí? Acá están la polisemia de este fuego, señalado más bien como fuego espiritual en este caso. El fuego del amor, ¿no es cierto? Bien, pero esta unión espiritual implica y necesita todas las características asociadas con el deseo, ¿sí? Y todo lo fundamental y esencial al deseo es elevado al plano divino, invisible o espiritual. Y ahora Gregorio se maravilla frente a esto, ¿no? Frente al texto del Cantar y frente a la sabiduría de Salomón. Estas son las concepciones, tanoémata, que evidencian como propia de Salomón una sabiduría tal que sobrepasa los límites de la sabiduría humana. En efecto, ¿qué podría resultar más paradójico, paradoxóteron, el comparativo de paradoxón, ¿sí?, que hacer de la propia naturaleza humana la purificadora de sus propias pasiones? O sea, la naturaleza humana misma es la que purifica sus propias pasiones. Este es un lenguaje que resuena como aristotélico, ¿eh? Poner, digamos, la naturaleza, la physis como sujeto del movimiento perfectivo es una característica bien aristotélica, y de hecho Gregorio lo usa en varios pasajes del De Opificio Hominis, por ejemplo, que están retomando textos de los tratados naturales de Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser más paradójico? Por supuesto que lo que está diciendo no es muy aristotélico, que digamos, ¿no? Pero sí el ubicar a la naturaleza humana como protagonista de este despliegue de su perfección, ¿cierto? Entonces, la naturaleza humana contiene en sí misma todos los elementos, por participación divina o por reflejo de la imagen divina, ¿no?, que le hacen posible su plenificación. ¿Sí? Estamos en las antípodas de la concepción de la naturaleza destruida o la naturaleza herida hasta el punto de no poder nada por sí misma, ¿no? Si bien Gregorio, por supuesto, que también ve la necesidad de la ayuda divina en el proceso de elevación del alma y de salvación, ¿no es cierto? Pero fíjense que acá el acento está puesto en la radicalidad de la imagen divina en el ser humano y de la perfección divina originaria en el ser humano, ¿no?, que hace que todas sus dimensiones, incluso la dimensión desiderativa o pasional o sexual, ¿sí?, esté en función de su despliegue perfectivo y de su plenitud, ¿no? Pues, y sigue, ¿no?, pues legisla y educa la impasibilidad, este texto del Cantar de los Cantares, o el propio Salomón, o la naturaleza, ¿sí?, dice Gregorio acá,
legisla y educa la apatheia mediante palabras a todas miras apasionadas. ¿Sí? Y aquí está la paradoja. Quiere enseñar la impasibilidad, pero lo enseña hablando del cuerpo bello y el deseo y los pechos y la unión y las piernas y el goce del lecho del amado, etc., ¿no? Diaton nomitsumenon empazón rematon, ¿no? Mediante palabras que todos reconocen como apasionadas. ¿Sí? Y acá está otra vez la afirmación de la integralidad de la naturaleza humana. ¿Sí? Pues no dice que haya que quedar fuera, exoginestai, de los movimientos de la carne, tontes sarcos kinematon, ni que haya que mortificar los miembros terrenales o depurar la boca del lenguaje de la pasión, sino que ha dispuesto el alma de tal manera que ella mira hacia la pureza por medios que parecen inapropiados. Y a través de expresiones apasionadas, despliega un significado sin mancha. ¿Sí? Otra vez, a través de lo apasionado, accede a lo impasible. Con lo apasionado, ingresa en lo impasible. Bueno, hasta aquí entonces la lectura, por lo pronto. Algún pequeño comentario final y ya para dar lugar al diálogo. Bueno, habría muchos más aspectos relacionados con este tema que se podrían desarrollar y que, bueno, tal vez yo no sería la persona más indicada para profundizarlo, por lo menos todos ellos. Pero uno de los temas que resultan más interesantes para explorar es el diálogo con algunos de los debates contemporáneos. Gregorio es un autor inusual, al mismo tiempo es un autor que pertenece plenamente a su tiempo, ¿no? Respecto de ciertas cosas, como vimos en el encuentro anterior, pero hay algunas características sumamente interesantes sobre la valoración de lo femenino en Gregorio, en Basilio, en su entorno, en el mundo de Capadocia del siglo IV. Hay un testimonio muy interesante de Basilio sobre la mártir Julita, ¿no? El discurso que pronuncia la mártir Julita de Capadocia antes de morir injustamente martirizada, que es un alegato feminista de principios del siglo IV, digamos, ¿no? Sumamente interesante, ¿no? Que habla de nosotras somos iguales que los varones, fuimos hechos de la misma masa, poseemos en igualdad de honor, esa pajomotimía que hablaba Gregorio, que les mencioné en el primer encuentro, somos en todo congéneres con los varones y por lo tanto tenemos que tener las mismas virtudes. Mencionan las virtudes del guerrero, la fortaleza, la resistencia, y no la suavidad, la dulzura, la blandura. Bueno, ese tipo de joyitas, digamos, inesperadas no se puede encontrar hurgando en el pensamiento de estos autores. Bueno, les agradezco la atención de nuevo y bueno, comencemos con el diálogo. Bueno, muchas gracias, Francisco. Hermoso. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo. Yo te pregunto dos cositas que son como repaso conceptual, digamos así. Si podés especificar un poco más la cuestión de los términos para referirse al amor, porque mencionaste el eros y el agape, y bueno, y también está el anhelo, ¿no? Si podés, ¿en qué medida se juntan y en qué medida se distancian, digamos, esos distintos términos? Y por otra parte, también, no sé si es mucho, pero destacar por ahí algunos puntos en los que vos ves que se distancia más del comentario de Orígenes.
Buenísimo, Carolina, gracias. Muy buenas preguntas. Obviamente daría para mucho cada una, ¿no es cierto? Pero voy a tratar de responder brevemente y en todo caso seguiremos conversando, ¿no? Bueno, sobre la terminología del amor es muy interesante el caso de Gregorio. Por supuesto que en la lengua griega hay una enormidad, digamos, de términos vinculados al amor, al deseo, a la tendencia. Gregorio tiende a ser, digamos así, un poco sistemático respecto de esta cuestión, aunque hay algunos elementos que reaparecen continuamente, ¿no es cierto? Pero más bien tiene la tendencia, que era propia de la ética estoica también, a considerar la virtud en un sentido unívoco, digamos así, y particularmente la virtud del amor, o sea, a reducir todas las formas de amor a una única, ¿no? Pero esto no implica que no haya gradaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante, a mi modo de ver, es que reconduce todas las formas de amor al eros, ¿no? E identifica al eros con el agape, incluso, ¿no? Con el agape cristiano, no solo el agapao platónico, ¿no? Esta unión o afición a algo o aprecio, ¿no? Que puede significar el agapao pre-evangélico, ¿no es cierto? Pre-griego bíblico. Entonces, para mí lo interesante es eso, que Gregorio no contrapone de ninguna manera el amor divino, altruista, digamos así, como lo llama Anders Nygren, ¿no? el teólogo protestante, con el eros egoísta, ¿no es cierto?, del deseo que quiere todo para sí, ¿no es cierto? Gregorio los ve integradamente. Es más, en el Cantar de los Cantares define al eros como un agape que se intensifica, epitetamene, ¿no? El verbo epiteino, que está muy vinculado con el epecteino que les mencionaba de la epéctasis al principio del encuentro. Entonces es un amor, el eros, o sea, el amor de deseo, el amor de atracción, es un agape que se despliega, digamos así, que se intensifica progresivamente. O sea, si Dios es agape, ¿no? El agape humano es eros, ¿no? El agape humano es temporal, es en el diástema, en un periodo de extensión temporal, ¿no? Se extiende hacia adelante, epecteino, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo. No hay verdadera diferencia, ¿sí? Es el modo humano de realizar el amor divino. Y en esa integración del eros al agape se integra la episunía, se integra el deseo, se integra el posos, que podríamos traducir como anhelo, anhelo de unión, anhelo de posesión, y todas las formas del amor, ¿no? Eso creo que es lo más interesante. Y respecto de Orígenes, bueno, hay muchas, hay más de un libro de críticos alemanes, ingleses, que estudian en detalle la cuestión más exegética, ¿no? Los matices exegéticos entre una y otra obra. Yo, digamos, no tengo tan presentes esos detallitos, digamos, ¿no es cierto? Pero te podría decir, a grandes rasgos, hay algunas características distintivas, ¿no es cierto? Gregorio alterna mucho más que Orígenes entre interpretar a la novia no solo como el alma individual, sino como la naturaleza humana integral, ¿no? Y no digo integral solamente abarcando a toda la especie humana, sino también a la naturaleza humana en todas sus dimensiones, digamos, ¿no? Digamos, de abarcar las dimensiones inferiores de la naturaleza humana en esa unificación con lo divino. Diría que tal vez ese es el detalle que para mí es más significativo, o la variación, ¿no? Por más que en la mayoría de los textos se nota algún eco de la lectura anterior de Orígenes, ¿no? Pero es algo que pasa con la antropología de Orígenes respecto, la antropología de Gregorio respecto de los Orígenes también, ¿no? Gracias. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar. Yo tengo un par de preguntas. Disculpa que llegué unos minutos tarde, pero
el tráfico se complicó. Fue con aviso. Gracias, Carlos. Justo hoy se me ocurre a mí ir a Capital. Parece que era un lío. Bueno. Em, un par de cosas. Esto último que has dicho de Gregorio, a diferencia de Orígenes, de considerar a a la naturaleza humana, eso me parece que es efectivamente novedoso, quizá lo más novedoso que ya apareció en la anterior encuentro, ¿no? Porque, porque evita ese dualismo alma-cuerpo, ¿no? Eh, pero por otra parte, tengo así algunas preguntas que no tienen, o comentarios que no tienen exactamente que ver con Gregorio. Gregorio sigue el texto del Cantar de los Cantares, ¿no? Y eso es lo que él, la primera pregunta, eso es lo que en él determina esta concepción. ¿Cómo lo ves vos? Porque fue un texto que también en la canónico, los textos bíblicos, fue muy discutido en la comunidad judía, fue muy discutido si entraba en el canon o no entraba en el canon. Justamente una lectura en esta dirección permite al texto entrar en el canon judío, ¿verdad? Eh, Primero. Lo segundo es, eh, sin duda que eh, sin duda que eso marca una quizá nueva mirada hacia la mujer. Y en este sentido, te pregunto si ves que eso ha tenido una influencia en siglos posteriores, en la Edad Media, en el resurgimiento o el surgimiento de esa, este, ¿cómo es? De esa espiritualidad femenina, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XI hasta el siglo XIV, ¿no? Reciente, en Italia, sobre todo de Italia al Rin, ¿no? Eh, Eso, digamos. Bueno, eso, y después te hago otra pregunta, otro comentario. Bárbaro, muchas gracias, Carlos. Se iba agrandando el tema, ya estaba tomando nota por las dudas, pero bien. Bueno, lo primero, la pregunta era sobre si yo consideraba, no sé si quedó algún micrófono abierto, puede ser. No, pero escucho algunos ruiditos y no sé si es mío. Bueno, me preguntaba si yo considero que es la lectura del Cantar, obviamente que lee la versión griega, ¿no? La Septuaginta, o por lo menos alguna traducción griega. En algunos pasajes no coincide con la versión de la Septuaginta que tenemos nosotros, pero bueno, había varias traducciones, ¿no? Lo cierto es que había varias versiones griegas en tiempos de Gregorio. Yo no considero que Gregorio, digamos que la concepción de Gregorio se haya determinado por la lectura del texto, ¿sí? Por más que evidentemente es un texto que lo apasiona, digamos, y que lo ha apasionado por un tiempo, ¿no es cierto? Pero yo creo que más bien es él el que descubre potencialidades del texto a partir de su concepción del ser humano. Recordemos que él está formado en la tradición clásica y es un amante de esa tradición clásica, del humanismo, podríamos decir, de los griegos, ¿sí? Es un docente, además es un maestro, es un especialista, digamos, en toda esta tradición cultural, y además es un ferviente cristiano que de alguna manera ve las consonancias que existen entre estas dos tradiciones y le imprime a la tradición griega un optimismo antropológico todavía mayor, todavía más fuerte, ¿no? Y de alguna manera, creo yo, matiza ciertas tendencias dualistas de las tradiciones filosóficas platónicas, por ejemplo, o otras tradiciones medio platónicas o pitagóricas, con la concepción antropológica más bíblica, ¿no es cierto?, de la carne y de la unificación de la carne
Entonces es un equilibrio interesante, pero todo eso se proyecta en su lectura del cantar, ¿no? Que no está exenta de afirmaciones de más tipo dualista, ¿no? Que mencionabas, no es que radica completamente el dualismo para nada, hay muchas afirmaciones que parecen las de un filósofo platónico tardoantiguo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, como vimos, hay muchas otras que parecen indicar una integralidad mucho mayor de la naturaleza. Ahora, respecto de la influencia posterior, bueno, es un tema bien complejo, ¿no es cierto? Porque este texto en particular, el comentario del cantar, no es traducido tempranamente al latín, ¿no? Recién reingresa, ¿se escucha? Recién reingresa en Occidente en el siglo XV, cuando es leído por un monje florentino, Ambrosio Traversari, un personaje muy importante en el ámbito de los concilios entre Oriente y Occidente, etcétera, ¿no? Que lo lee y dice, esto es más grande que Agustín sobre el Génesis, digamos, es más grande que los libros de Agustín de Hipona, este tipo. Pero lo está leyendo en griego, o sea, ni siquiera hay traducción latina, ¿no? Hasta un siglo después. Entonces, es muy difícil que esta lectura, particularmente de Gregorio, tenga influencia sobre la tradición mística monástica femenina, ¿no? De los siglos XI, XII y más adelante. Lo que sí está es el comentario de Orígenes, ¿no? Que está traducido integralmente, y las homilías sobre el Cantar de los Cantares, que están traducidas por Jerónimo, si no me equivoco, Jerónimo de Estridón, que también circulan ampliamente. Con lo cual, toda esta espiritualidad del alma femenina unida a Dios, si bien no tiene alguna de las características que yo describí en Gregorio, sí influye muy profundamente en toda esta tradición mística occidental. No sé si me habías preguntado algo más o me salté algo, Carlos. No, eso. Y un comentario, ¿no? Eh, lo que está también en juego, ¿no? Detrás de Gregorio, detrás de la tradición judío-cristiana, es que ¿por qué se considera a Dios como varón? ¿No? Ese es el problema, digamos. Siendo que si le creemos a los antropólogos, las primeras figuraciones son femeninas de Dios, o sea, por esta idea de la tierra, es decir, allí un cambio eh, que ha sido que ha sido decisivo, decisivo en el sentido del orden social, ¿no? Este, y eso, bueno, da que es como para pensar, ¿no? Porque finalmente también esta reversión, digamos, de hacer claro que de hacer del hombre mujer para pensar el vínculo con Dios, eh, implica también el ingreso en ese orden, ¿no? Es decir, implica también la aceptación de ese que no puede ser de otra forma, ¿no? Digamos, históricamente, pero la aceptación de ese orden, ¿no? Hay un texto, un tratado del 1100 y pico, de un Roberto, no me acuerdo exactamente el nombre, que él funda una comunidad de hombres y mujeres. Y después cuando él ve que tiene que dejar por su edad y deja a cargo a una mujer. Y en el tratado que escribe, por la extensión que tiene ese movimiento en las mujeres, él tiene una frase terminada, dice, Dios ha cambiado de sexo.
Dios ha cambiado de sexo, ¿no? Bueno, y también, digamos, por eso es que también en los inicios, o en algunas ramas del cristianismo más heterodoxo, digamos, gnósticos, el Espíritu Santo era pensado como mujer, ¿no? Como la madre, digamos, ¿sí? Eh, pero bueno, igual era muy atrevido esta consideración pensando una iglesia que era fundamentalmente masculina, ¿no? Hacer del alma eh, y hacer de la relación alma del hombre, de la naturaleza con Dios, una relación esponsal, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo, siguiendo con estas reflexiones, ¿no? Bueno, me llama mucho la atención esto que mencionabas. Bueno, sería interesante que me pases el nombre de esa obra porque me interesaría conocerla, de ese autor del siglo XI. Hay Pero, un libro de Jacques Talarum que, ajá, tiene el título es esa frase: Dios ha mira, cambiado de sexo. mira Está vos, francés, ¿no? no En lo Fayal, conocía. está editado en Ah, Fayal. bueno, Si lo querés, yo lo tengo, te lo presto. Eh, buenísimo. eh, Pero, sí, no, te decía que una de las cosas que me llaman la atención en esta posición de Gregorio es justamente que demuestra una libertad grande respecto a los prejuicios de su tiempo, digamos, ¿no? Muchas veces me pregunté cómo puede ser. O sea, no solo con este tema, sino también particularmente con otros más resonantes, como por ejemplo la condena a la esclavitud, ¿no? La condena explícita. Eh, Basilio dice sobre él, cuando le preguntan esto que habíamos mencionado la vez pasada, ¿por qué pones a tu hermano en una ciudad tan insignificante como Niza? Una ciudad que hoy ni siquiera existe porque no la pueden ubicar arqueológicamente, porque casi no hay restos, digamos, ¿no? Y Basilio dice, bueno, toda una cosa retórica, que es tan grande que en lugar de darle una sede grande, él hace grande lo pequeño y cosas así. Pero en otras Sarás. cartas, sí, claro, bueno, eran todos retóricos, imagínate, todos. Pero en otras cartas habla más claramente y dice que Gregorio es absolutamente inexperto en los asuntos eclesiásticos, ¿no? Valga decir, en la política, ¿no? O sea, que Gregorio es, digamos, un tipo fuera del sistema, digamos, de alguna manera. Y tiene sentido, porque Gregorio está formado en este hogar alejado de las grandes capitales, en el entorno familiar tan particular de esta hermana mayor, jefa de la casa después de la muerte del padre, que vive en igualdad de honor con sus sirvientas, y una suerte de contexto utópico de mujeres líderes y alejado de las grandes capitales, porque no va como Basilio a estudiar Atenas y Constantinopla, embebiéndose de toda la grandeza del imperio greco-romano, sino que se forma más caseramente, digamos así, pero con una profundidad inmensa en su propia provincia, ¿no? Es más provinciano, digamos así. Entonces tiene eso medio epicúreo de hacer caso omiso a todas estas dimensiones sociopolíticas y tradiciones que él considera en general bastante arbitrarias, ¿no? No es que no se haga eco en absoluto, pero yo creo que todas estas características de su figura, de su vida, le dan una libertad intelectual impresionante, ¿no? Porque sumadas a su pasión, bueno, Werner Jäger era un gran admirador de Gregorio, es el que inicia la edición crítica de sus textos, y comenta el griego del niceno, comenta la forma en que transmite su pasión al mismo tiempo con una enorme profundidad especulativa. Entonces es todas esas cosas a la vez. Y tiene una audacia que, bueno, Basilio dice a este hombre,
no podemos darle más de esto, más que esto, digamos. No podemos ponerlo en más riesgo del que lo estamos poniendo. Más que para esto no me va a servir, digamos, porque Basilio es el gran estratega político, ¿no? Entonces eso para mí es muy significativo y explica por qué Gregorio en tantos campos, podríamos decir, llega tan lejos, ¿no es cierto? O está tanto más allá de su tiempo, con algunas reflexiones, ¿no? Incluso algunos nos ponen un poco nerviosos hoy, ¿no es cierto? Cuando se refiere a, o sea, pensando en un autor cristiano de esa época, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser, no? Que diga que, por ejemplo, Dios obedece a la libertad humana, ¿no? O es consecuente a la libertad humana. Y dice Gregorio, el orden es invertido. O sea que eso significa que de alguna manera el ser humano, Dios lo pone en su lugar, digamos, ¿no? Y dice, bueno, no me miren a mí, dice, ¿no? O sea, yo digo lo que pienso, sé que es muy audaz, pero esta audacia es del propio Creador, dice, que puso en nuestras manos la libertad de elección, ¿no? Y esa libertad de elección es isóceon, igual a Dios, ¿no es cierto? Bueno, pero entonces acá estamos frente a un personaje que une facetas de un modo, bueno, realmente excepcional, digamos, ¿no? Que hace una síntesis poética, filosófica, teológica, mística, realmente para mí sin parangón, digamos, en la antigüedad tardía. Por supuesto que está el gran Agustín, no quiero ofender acá a mis amigos agustinos, que yo me considero un agustino, un Ahí está amigo, Pablo. y sí, No te va a dejar entrar más a la biblioteca. Vas a ver. el querido Pablo. No, Agustín es mi amor de juventud, debo reconocerlo, pero hasta que conocí al Gregorio, lo lamento, Pablo, pero sigue siendo un gran amigo, ¿no es cierto? Pero bueno, en estas dimensiones, bueno, es que es difícil de pensar con Gregorio muchos de estos temas, y más en pleno siglo IV, ¿no es cierto? Bueno, uno de los enemigos de Gregorio, Eunomio de Cícico, critica a los capadocios, a Gregorio y a Basilio, porque se atreven a pensar lo imposible, ¿no? Se está refiriendo a la cuestión trinitaria, ¿no es cierto? A la equiparación del Padre y el Hijo como un solo Dios y al mismo tiempo dos, etcétera, ¿no? Pero esto podría valer para muchas otras cosas, ¿no? Lo que parecía imposible de pensar, la igualdad de derechos entre todos los seres humanos, la condena a la esclavitud, la igualdad entre el varón y la mujer, y muchas otras cuestiones que se desprenden de esta, la autocreatividad de la elección humana, que por supuesto todas ellas hay que matizarlas, ¿no es cierto? Así afirmadas parecen muy grandilocuentes, pero todas esas dimensiones del pensamiento de Gregorio que parten de su interpretación de la palabrita imagen, ¿no? Como dijimos la vez pasada, realmente, bueno, son muy, muy iluminadoras, te diría, para nuestro presente, Sí, por lo menos como lo veo yo, ¿no? sí. Hay un comentario al libro Al Cantar de los Cantares que hizo, ahora se me fue el nombre de la cabeza, pero que hizo el profesor de uno de los biblistas de la Escuela Bíblica de Jerusalén. Él es judío. Y es fascinante la historia de ese poema, ¿no? Es decir, todos los diversos poemas que terminan constituyendo ese poema. Por ejemplo, muchos pequeños poemas o epigramas referidos a prostitutas y que son recogidos en esas, son digamos como transfigurados en ese texto, ¿no? Eh, eso es digo, cómo esa historia termina en Gregorio y termina en, bueno, lo que fuese la importancia de ese texto en la Edad. Eckhart lo comentó, el Cantar de los Cantares, pero tenemos solamente 2 páginas de eso, se perdió. Y sí,
Bueno, esto que decís es muy, muy precioso, digamos, pero una de las características de la lectura, a mi modo de ver, de Gregorio, es que integra. Por más que empieza el libro diciendo, ojo con leer esto solo carnalmente, ¿no es cierto? Y eso lo advierte en más de un momento, porque claro, está dirigido a comunidades monásticas este texto. Algunos de los manuscritos figura la dedicatoria a Olimpias, ¿no? Esta mujer tan importante de Constantinopla que después va a ser mecenas de Juan Crisóstomo, ¿no? Olimpias de Constantinopla, otra, bueno, líder femenina muy interesante, de la cual lamentablemente tampoco tenemos textos, como de Macrina. Pero Gregorio, más allá de esta advertencia, integra o pretende integrar todas las declinaciones del deseo en la plenitud de este ascenso divino, ¿no es cierto? Incluida, bueno, toda la naturaleza baja del ser humano que debe ser transferida en impasibilidad, ¿no? Entonces, es muy interesante el origen tan diverso, ¿no? que comentás, de la historia textual, digamos, del libro, del Shir Hashirim, ¿no? Porque Gregorio de alguna manera hace una operación similar, digamos, recoge todo lo que hay de deseo como propio de la naturaleza humana, ¿no? Evitando, si uno quiere, sus desviaciones, pero trata de llevarlo, a hacerlo ascender a la unión con lo divino, que para mí no es otra cosa que lo que intenta hacer Platón con el dios Eros en el banquete. O sea, esto me gusta también pensar a Gregorio como un intérprete de Platón, o sea, y por supuesto también de Aristóteles, ¿no? Pero lo que hace Gregorio es una interpretación cristiana de Platón, ¿no? Pero que vale como interpretación platónica, a mi modo de ver, digamos, ¿no? Es una lectura posible, a los ojos de Gregorio, de la filosofía platónica, ¿no? En este caso, más claramente del banquete, ¿no? Con algunos elementos de Fedro y de República, etcétera, pero eminentemente del banquete, ¿no? Y la figura femenina es clave en ese ascenso, ¿no? Para él, su diotima fue Macrina, ¿no? Su hermana mayor. Su Sócrates fue Macrina, ¿no? Por más que también me llama Basilio maestro, pero no de la misma manera que habla de Macrina, ¿sí? Horacio, ¿querés hacer algún comentario? Una pregunta muy modesta. ¿La sabiduría es sinónimo del amor? Bueno, modesta pero compleja la oración. Yo diría más cortita, pero no tan sencilla, digamos. A ver, te contesto desde Gregorio, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, si llamamos sabiduría a lo divino, eso podría conjugarse en lo divino con otras propiedades, según estos autores, ¿no? Pero Gregorio en esto es más platónico. Así que más bien asocia a la belleza, ¿no? Con la sabiduría, y al amor con la fuerza que nos hace aproximarnos a ella, digamos, ¿no? Lo interesante es que a esta fuerza amorosa que nos lleva a la sabiduría, que nos hace abrazar la sabiduría, ¿no? La tiñe y la representa como hace el cantar, digamos, o según él, siguiendo la lógica del cantar, con todo la impetuosidad del lenguaje erótico, ¿no? Del lenguaje del deseo. Pero en ese sentido, el amor sería la fuerza que nos permite acrecentar la sabiduría o llegar a abrazar la sabiduría divina. Y podría hablarse de una pequeña distinción en ese sentido, ¿no? Sí, es un proceso de sublimación, diríamos, en nuestra época.
Bueno, podría ser. Sobre todo sublimación si nos referimos a los deseos inferiores, ¿no es cierto? Pero en realidad, Gregorio parece más bien, más que sublimar lo inferior a lo superior, considerar todo como una unidad, ¿no es cierto? Por lo menos esa es la tendencia. No ver tanto la oposición entre lo desiderativo, ¿no? No vamos a hablar ahora acá de la terminología psicoanalítica, ¿no? Pero no ve tanto la oposición de uno y otro como la integración originaria de todo eso, que es el amor humano en su despliegue sucesivo. Entonces, por lo menos originariamente, no habría tal conflictividad. Y de hecho, dice Gregorio, la guerra que hoy observamos, se llama pólemos, ¿no?, entre el espíritu y la carne, va a ser reunida en una paz perfecta, ¿no es cierto? Va a ser reunificada cuando todo se vuelva uno en Dios, ¿no? Entonces, esa situación de oposición del digamos, el ello y el superyo, digamos, dice Gregorio, es exclusivamente consecuencia de la caída, ¿no?, y de la división interna y externa en la humanidad y entre los seres humanos. Eso es lo que a Gregorio le resulta violento. La asimetría, la división interna y externa, ¿eh? Le resulta intolerable la división entre superiores e inferiores, ¿no? Más de una vez lo dice. O también esto es muy interesante también, la posesión exclusiva de los bienes por parte de individuos. O sea, él dice, mío y tuyo, palabras malditas, ¿no?, que no existían entre los primeros seres humanos, ¿no? O sea que esa posesión exclusiva que implica la exclusión del otro, y por lo tanto el ver al otro como un distinto, opuesto a uno, es prácticamente el origen del mal para Gregorio, ¿no? Pero bueno, esto también tiene que ver con la división interna entre el espíritu y la carne, ¿no? Porque están los espirituales y los cárnicos, los ricos y los pobres, los poderosos y los débiles. Todas esas divisiones, dice Gregorio, son capricho de la libertad humana, ¿no? Y solo reside en nosotros la posibilidad de transformarlas, ¿no? No es un castigo divino, ¿no? No me hagan emocionar. No, nos emocionamos Gracias, todas. muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno, te comento que en el chat Me Pablo me Guzmán, acordé el nombre del comentario, Said Sakovic. Yair Sakovic es el quien hace el comentario. Fue profesor de Goldman en Jerusalén. Sí. Gracias, Carlos, y muchas gracias, Horacio. Gracias a vos. bueno, yo te decía que Pablo Guzmán te mandó felicitaciones y agradecimientos por la presentación, y Héctor de Pino también avisó que se tenía que retirar. Y acá Pablo agrega una referencia bibliográfica. Robert of Arbrissel, Sex, Sin and Salvation in the Middle Age, de Jacques Dallarum. Dice que quizás es el texto al que se refería. Sí, debe ser ese. El que yo Está digo, anotado en el chat. Muchísimas gracias, Pablo, por los saludos. Sí, es Por la ese. presencia. Ahí Pablo, está, tengo una duda, la Pablo. referencia. ¿La podés Sí. resolver? Sí. Vos cuando entraste a los Agustinos, ¿hiciste voto de silencio? Porque nunca hablas en las reuniones. No, 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 no. O te lo prohíben. Además, Escucho, Raúl, escucho. lo invité a que dé una charla, él no quiere venir. Convencelo vos, Francisco. Escucho, solo escucho. Ligaste, Y ahora estoy Pablo. cocinando, entonces peor todavía. Es un cantar de la cocina más que un cantar de los cantares.
Bueno, la Bueno, cocina entra entre los placeres también, Pablo. sí, no. Extrúfema, ¿cómo no? Uno, mi forma puede decir lo que es un placer también. Por eso me pongo lejos. Pero Muchas bueno, gracias por los por aportes. favor, gracias a vos por tu trabajo. Y al centro por todos estos momentos del año. Voy a ver, Carlos, si me decido y me anoto en el mini curso de Eckhart. Acá tengo una columna de libros sobre Eckhart que me dicen, ¿y para cuándo? Ahí, el año que viene no, vamos a comenzar un diploma en estudios avanzados sobre religión y espiritualidad. Que es una estructura que nos dé mucha libertad así que ya los vamos a invitar. ¿Virtual y presencial, así híbrido o...? Fundamentalmente virtual, ¿viste? Porque eso nos permite llegar a... Pero Sí, permite mucho. algunas cosas haremos presencial y grabaremos, vamos a ver, sí. Bueno, cuenten con la biblioteca. Sí, claro, sí. Queda cerca de Migueletes. Sí, claro, sí, cierto. Así que, bueno, ya hablaremos, Francisco, de eso. Sí. Bueno, no sé, usted es la jefa, Carolina. Sí, no, justo iba a decir, si no hay alguien que quiera hacer algún otro comentario, pregunta, o expresarse de alguna manera. Sara no habló. Llegué muy tarde y vengo a escuchar y a aprender. Y soy arquitecta, así que... No tiene nada que ver. Hacer claro, las catedrales lo hicieron los arquitectos. Ni hablar. Y la arquitectura que hace falta para escribir una obra como esta. Claro. Gregorio tiene una carta donde describe una planta octogonal de una iglesia muy interesante, porque se considera que puede haber sido fuente para el Duomo de Florencia, para la construcción del Duomo en el siglo XV. Describe todos los materiales necesarios y, digamos, cómo hacerla, cosa que no hay muchos documentos de la arquitectura antigua que expliquen eso, digamos. Mira, así que también era un arquitecto. me tengo que fijar, o sea, No, una pregunta que me surge, pero bueno, consideren que estuve Quito, y es la idea de Dios como padre y madre en relación a la figura de la mujer en Dios, ¿no? No sé si podés decir algo. Bueno, sí, tenía De también... Dios Padre, porque no hablemos de Jesús, de la segunda persona, digamos, sino de Claro. Dios Padre, porque en la primera persona se daría Claro. Dios como padre y madre, Dios Padre, digamos. Sí. Porque siempre es masculina la figura de Jesucristo, digamos. Jesucristo y la iglesia, Claro. Jesucristo y María esposa. Sí. Pero había una idea de Dios Padre y Madre que también queda, no queda muy clara en la historia del cristianismo, digamos. Claro. Queda desdibujada, digamos, por lo menos. Bueno, Gregorio, lo particular de él, digamos, es que de alguna manera, pues también tiene que ver con esto que hablamos de la diferencia de los géneros y la naturaleza humana, que es imagen divina, ¿no? Por un lado dice que Dios está más allá de la división de los géneros, con lo cual, en rigor, no es ni padre ni madre en el sentido del padre masculino o madre femenina, ¿no es cierto? Pero, en realidad, esto no es que excluye a Dios completamente o hace a Dios rehuir de lo femenino y lo masculino, dice Gregorio, sino que tanto lo masculino como lo femenino
permite referirnos a Dios. O sea que más bien Dios incluye en una unidad superadora, digamos así, en una unidad más plena, lo masculino y lo femenino. Por eso dice que el nombre de macho o de hembra, o sea, el nombre de padre o de madre, tienen el mismo poder para referirse a la divinidad. Que es algo muy parecido a lo que dice sobre el varón y la mujer teniendo la misma capacidad, o igualmente la capacidad para la virtud, ¿no? Entonces esta capacidad igual se basa en la común participación de la divinidad, tanto del varón como de la mujer, ¿no? Es interesante que pase del plano, es muy común en Gregorio esto también, pasar del plano de la semántica de los términos al plano ontológico, digamos. Pero bueno, en ese sentido no estaría refiriéndose a la persona del Padre, sino más bien a Dios como unidad, ¿no es cierto? Después al Padre lo va a llamar Padre, pero porque también es la convención, sabe que eso no implica que es un padre humano o es un varón, ¿no? Sino que es simplemente que es la persona de procedencia del Hijo, ¿no? Etc. Pero bueno, sí, esto es válido en general para Gregorio. Muchas gracias. Bueno, es un placer estar acá. No, les agradezco de nuevo la invitación porque realmente... ¿Tenés hijos? Sí, tengo un montón de hijos. No me diga que alguno se llama Gregorio. No, no les hice eso, no les hice eso. Yo era fanático de Agustín porque además enseñaba a Agustín en el Máximo y mi hijo, ¿cómo se llama? Agustín. No, yo ni Francisco ni Gregorio, no quise perpetuar a nadie por la duda. Ay Dios, bueno, pero bueno, ahí está, son 4, tengo 3 varones y una niña. Mirá. Así que ahí están reclamando, se escuchan ahí murmullos. Pero bueno. No, realmente un placer compartir con ustedes, un placer preparar los encuentros, pero sobre todo el ambiente de calidez, las respuestas, los aportes muy enriquecedores también. Así que les agradezco muchísimo la invitación de nuevo.